Hola, muy buenas noches. Me presento con ustedes, apreciable asesor, compañeros, compañeras. Mi nombre es Luis Armando Santana Montiel. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En estos momentos estoy cursando el módulo Derecho Procesal Civil 2 y voy a hacer la entrega del reto número 4, que se titula ¿Conoces el trámite de los juicios especiales sobre estado de interdicción e hipotecario? Mi matrícula es 247043. El nombre del asesor del módulo es Gerardo Esparza Rubio y la fecha de elaboración es el día de hoy, 27 de julio de 2026. Bien, como introducción les voy a presentar el resultado de mi análisis jurídico académico con respecto al juicio especial de declaración de estado de interdicción. Voy a comparar su regulación en Guanajuato y en Tamaulipas y voy a compartirles lo que identifiqué como dos procedimientos especiales del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas, destacando su finalidad y su fundamento jurídico, tal como lo solicitaron en la actividad. Bien, comenzando con la definición. ¿Qué es la interdicción? Bueno, de acuerdo con el artículo 22 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, es una figura jurídica que históricamente ha permitido declarar judicialmente la incapacidad de una persona y someterla a un régimen de tutela o representación. Quiero especificar que esto aplica solamente a los que ya son mayores de edad. Con respecto a la definición que nos ofrece en la entidad de Tamaulipas, el Código Civil de dicha entidad, se considera el estado de interdicción como una restricción a la capacidad jurídica. Y finalmente, quisiera hacer una acotación con respecto al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que abrogará estos códigos anteriormente mencionados en 2027. Actualmente, esta figura sí considero que debe de analizarse con una precisión importante. ¿Por qué? Porque el nuevo código que acabo de mencionar estableció la derogación de los procedimientos de interdicción, cuyo efecto sea restringir la capacidad jurídica de las personas mayores de 18 años. Así que esta figura jurídica tradicional está a punto de desaparecer. Bien, vamos con la regulación en Guanajuato. De acuerdo con los artículos 702 a 704 del Código de Procedimientos Civiles, se regulan todavía el juicio de declaración de estado de interdicción. Sus aspectos principales podrían ser que podía ser promovido por determinadas personas, como por ejemplo el cónyuge, los presuntos herederos legítimos y el Ministerio Público. El procedimiento contemplaba la intervención de un tutor interino y la posibilidad de que la persona cuya interdicción se solicitaba fuera llamada a juicio para intervenir en él. Pero, como ya mencioné, esta figura queda abrogada en el nuevo código. Ahora, con respecto a la regulación en Tamaulipas, era muy parecida, solamente que en este caso el capítulo noveno del Código de Procedimientos Civiles, denominado interdicción e inhabilitación, establecía en su artículo 568 los requisitos para la demanda de declaración de incapacidad o de interdicción. Y un detalle interesante es que el procedimiento contemplaba diversas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el artículo 575 permitía apelar la sentencia. El artículo 576 regulaba la posibilidad de revocar la interdicción cuando desapareciera la causa que la originó, y el 577 establecía consecuencias para quien promoviera dolosamente un juicio de interdicción. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Con respecto a la comparación entre Guanajuato y Tamaulipas, puedo decir que como semejanzas, pues ambas regulan o regulaban la interdicción como una figura relacionada con la restricción de la capacidad jurídica. Requerían intervención de una autoridad judicial, contemplaban mecanismos de tutela y de representación y buscaban proteger a la persona y sus bienes mediante la intervención judicial. Con respecto a sus diferencias, creo que en el estado de Guanajuato se tenía un poco más de manera específica la participación del presunto interdicto y del autor interino, pero también veo que había medidas para proteger a las personas
y conservar sus bienes, mientras que Tamaulipas ya estaba desarrollando más expresamente consecuencias posteriores a la declaración, como por ejemplo la apelación de la sentencia, la revocación de la interdicción y la responsabilidad por haberla promovido dolosamente. Ahora, con respecto a la consideración de los derechos humanos, cabe destacar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 12, reconoce el derecho de las personas con discapacidad al reconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, lo cual es un punto de inflexión que retoma el nuevo código, como ya mencioné anteriormente. Ahora bien, con respecto a los juicios especiales contenidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, llamaron a mi atención dos. El juicio sucesorio, que es un procedimiento que se tramita cuando una persona fallece y es declarada presuntamente muerta, con la finalidad de determinar la transmisión de su patrimonio a quienes tengan derecho a heredarlo, obviamente. El fundamento jurídico lo encontramos en el título 13º, titulado Sucesiones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, en su artículo 754. Con respecto a al segundo juicio especial que me llamó la atención fue el juicio de concurso, el cual es un procedimiento especial relacionado con la situación patrimonial de un deudor que tiene obligaciones frente a diversos acreedores y cuyo patrimonio debe organizarse judicialmente para atender el pago de sus deudas conforme a las reglas legales. El fundamento legal lo encontramos en el título 12º del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, justo en el artículo 752. Y finalmente, como conclusión, diría yo que de manera general, la declaración de estado de interdicción tanto en Guanajuato como en Tamaulipas me permitió identificar que ambos ordenamientos contemplan la intervención judicial y mecanismos de tutela relacionados con la capacidad jurídica de las personas. Sin embargo, sí noté que Guanajuato destacaba por regular aspectos relacionados con la participación del presunto interdicto y del tutor interino, mientras que Tamaulipas lo noté un poco más enfocado en las consecuencias, como por ejemplo la apelación y la revocación de la interdicción. Además, los dos juicios especiales que mencioné me enseñaron que existen casos muy específicos, por ejemplo, como el juicio sucesorio o el juicio de concurso, que están orientados ambos a la protección patrimonial y, por supuesto, a garantizar los derechos frente a terceras personas. Y bueno, finalmente solo sí quisiera precisar que el nuevo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pasa a reformar la mayoría de estas figuras jurídicas, lo cual se me hace muy interesante, ya que entrará en vigor de manera plena en 2027. Muchísimas gracias por su atención. Aquí están las referencias bibliográficas utilizadas. Que pasen una excelente noche.